Las ideas tienen consecuencias, ya que nos pueden bendecir o destruir. Nuestro comportamiento, bueno o malo, no surge de la nada, sino que surge de los puntos de vista que tenemos acerca de la realidad, y eso nos lleva a seguir un curso de acción. Por eso, lo que creemos acerca de la realidad tiene mucha importancia. Y decimos esto porque en nuestra sociedad occidental se está librando una batalla cultural. O sea, hay un choque entre dos o más fuerzas que se enfrentan para dominar y controlar la cultura. La sociedad occidental enfrenta una decadencia de valores y está utilizando la cultura como la punta de lanza para invertir los valores morales y religiosos. Todo esto tiene como meta afectar la forma de pensar y de actuar de las personas en la sociedad, incluyendo a los cristianos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué están haciendo nuestras iglesias frente a este feroz ataque cultural que estamos viviendo? ¿Cuáles son los desafíos culturales y morales que debemos enfrentar en nuestros días? ¿Y por qué es tan crucial que entendamos los tiempos que estamos viviendo? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia frente a la cultura. Y para tratar este tema tan interesante tenemos nuevamente a un invitado muy especial desde Barcelona, España, el pastor Juan Manuel Vaz. Hola Juan Manuel, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Eduardo, feliz nuevamente de poder compartir con vosotros este tiempo y de poder estar nuevamente en este edificante programa para conversar de un tema tan relevante en nuestros días y poder edificarnos juntos a los hermanos que también puedan conectarse a verlo junto a nosotros y edificarnos todos con la palabra del Señor. Amén. Felices estamos nosotros de tenerte nuevamente en el programa. Juan Manuel, quisiera empezar preguntándote primero qué es la cultura, que nos des una definición y cómo la cultura se está utilizando como estrategia para difundir el pensamiento secular en la sociedad. Bueno, cuando nosotros pensamos en cultura, podríamos pensar o definir la cultura como una serie de ideas, conocimientos, tradiciones o costumbres que pues tienen en común una nación o una época o una franja de edad en concreto. Podríamos decir que la cultura es eso, todos aquellos pensamientos, todas aquellas costumbres que han asimilado las personas de una franja de edad o las personas de una nación o de un pueblo o de una época en concreto. Y obviamente cada época, cada zona geográfica incluso tiene su propia cultura. No es la misma la que vamos a encontrar en Europa que la que vamos a encontrar en un pequeño poblado en el sur de África. Pero en el tiempo en el que estamos viviendo sabemos que la cultura es un medio utilizado para crear valores, fundamentos en el corazón de las personas, para amoldar a las personas que viven en un cierto lugar y contexto a las ideas y pensamientos que la cultura quiere que tengan. Por eso, desde bien pequeños usan los medios que tienen a su disposición y a su alcance para formar la mente de las personas y darle a una sociedad, a una población, pues la imagen que la cultura quiere que ellos tengan. Juan Manuel, es innegable que en la historia del desarrollo de Occidente en gran medida se ha dado por el impacto que la cultura cristiana tuvo en la sociedad, y la Reforma Protestante es un claro ejemplo de esta situación. Pero ahora mismo estamos viviendo tiempos en donde la cultura secular parece impactar de manera profunda a la iglesia, viéndose esta afectada en sus creencias más profundas, y por momentos parece que estuviéramos cediendo a esta cultura imperante de nuestro tiempo. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a esto? ¿Tú crees que esto es así? Obviamente, cuando nosotros miramos años atrás, aquí en España podría dar multitud de ejemplos. Nosotros íbamos a comprar a una tienda, bueno, ya mi generación no, pero la de mis padres, y cuando las personas se despedían en una tienda era muy común que la persona le dijera, vaya usted con Dios. Veíamos como ciertos valores habían marcado la sociedad.
Por ejemplo, el tema de la virginidad en las mujeres o en las personas cuando se van a casar era algo que se guardaba mucho y que se le daba mucho valor. Y eso era común. ¿Por qué? Porque los valores cristianos habían marcado las sociedades. No solo en ese sentido, sino que vemos la constitución de muchos países marcada por los valores cristianos definidos por la propia ley de Dios. O vemos las escuelas y universidades que fomentaron, pues, personas importantes en la Reforma Protestante que fomentaron la lectura, el conocimiento, la escolarización pública de las personas. Entonces, todo ese desarrollo que el cristianismo tuvo en aquella época fue marcando los principios y los valores de muchas familias, de muchos países. Pero con el paso del tiempo, las cosas se han ido dando al revés, como bien decías, y ahora parece que es la Iglesia que en lugar de afectar a la sociedad, en lugar de afectar al mundo, en lugar quizá de manifestar más claramente que es la sal de la tierra, ahora parece que la Iglesia está cediendo. Parece que la Iglesia se está empezando a creer el mensaje de la cultura, a creer el mensaje de nuestros tiempos y adaptarse a ese pensamiento. Tanto es que las propias congregaciones están cediendo a valores y principios de nuestra cultura, con temas tan importantes como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo o cosas similares. La cultura ha empezado a darle la vuelta a esas ideas y algunas congregaciones están cediendo y se están adaptando a la cultura. Por lo tanto, es triste verlo, es triste decirlo, pero hay que reconocer que la Iglesia en nuestro tiempo está, no quiero decir perdiendo la batalla, porque la Iglesia nunca va a perder la batalla, pero sí que está luchando de una manera floja o está batallando con poca fuerza ante el avance cultural y de la secularización que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y da pena, pero muchas congregaciones están dando entrada a principios, pensamientos y costumbres de este mundo que han llevado a que dejen de lado principios y valores bíblicos establecidos por Dios mismo. Tú sabes que este proceso de secularización que estamos viviendo es algo que podemos decir que viene a un ritmo galopante y se está sacando de la sociedad todo principio religioso, principio moral. Hay momentos que parece que están privatizando la fe, que quieren poner la iglesia, que esos principios se prediquen solamente en la iglesia y no afecten la sociedad. ¿Qué tú nos dices, pastor? La verdad es que estamos viviendo tiempos de censura y es la manera más fuerte en la que vamos a impedir que el mensaje de la verdad salga a las calles. Hace poco me advertían por las cosas que a veces hago en las redes de que llegaba una nueva ley a España para todas las personas que trabajaban en las redes con importantes multas si ellos promovían algún tipo de mensaje contrario al que la cultura está promoviendo. Y eso es como que te pone contra la pared y te quiere asustar y meter miedo para que guardes tu mensaje para tu círculo íntimo de amigos. Es decir, si vosotros queréis tener ese pensamiento sobre el aborto o sobre el matrimonio o sobre la familia, vale, pero que no salga de las paredes de la iglesia hacia afuera, que se quede entre vosotros, que no llegue a las redes, que no llegue a las calles, que no llegue a la sociedad. Entonces, es un tema relacionado con la censura. Y la censura siempre ha sido el primer paso a la persecución y a la persecución religiosa que se ha vivido en muchos lugares. El prohibir definir las cosas como Dios las define de manera pública y simplemente cerrar nuestros labios en esas verdades y aceptar todas las que la cultura sí que quiere pues expandir por toda la sociedad. Así que sí, la iglesia está viviendo un tiempo en que cada vez se le va a oprimir más y se le va a perseguir más para que no opine públicamente de las cosas que consideramos como cristianos que son la verdad. Juan Manuel, tú nos has dicho que nosotros tenemos una batalla por delante, que hay un proceso de secularización de la sociedad. Hemos visto que quieren privatizar la fe, llevarnos solamente a las cuatro paredes de la iglesia. Y esa agenda está muy definida. ¿Cómo debe la iglesia enfrentar todos esos ataques, esa secularización que tenemos por delante? Yo creo que en primer lugar la iglesia debe formar a los miembros de la iglesia.
Los miembros de nuestras iglesias pasan todo el día en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en sus casas. Entonces ellos van a ser bombardeados con las ideas de esta agenda cultural y necesitamos prepararlos con la verdad. No podemos evitar los temas que estamos escuchando en el día a día y esperar que ellos mismos ya aprenderán sobre ese asunto. Debemos ser conscientes de los principales ataques que está recibiendo la familia, la vida y tantos otros aspectos y preparar a nuestros hermanos en la fe, a los miembros de nuestras iglesias, para poder ponerse frente a esa voz de la serpiente, frente a esa mentira de esta cultura y estar firme en la verdad de Dios. La iglesia es definida por Pablo como columna y sostén de la verdad. Entonces tenemos que proclamarla, tenemos que mantenernos firmes. Otra cosa es también animar a los hermanos a no ser miedosos. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, que he visto muchos hermanos cobardes en este tiempo, por no tener tensiones, por no ser mal vistos, porque la gente no los mire con mala cara o no tener el desprecio de este mundo, se guardan sus opiniones en algunos ambientes. Pero es que el mundo no guarda sus opiniones y por eso están avanzando tanto. Ellos promueven su cultura, promueven sus ideales y no puede ser que nosotros fuera de la iglesia nos sintamos indefensos. Si el Señor Jesucristo prometió persecución para los suyos, era precisamente por causa del Evangelio, era por causa de la verdad. Así que debemos, por un lado, preparar a la iglesia con la verdad y luego también orar para que el Señor dé firmeza a la iglesia, no amedrentarnos, no asustarnos y saber que el Señor está con nosotros. Esta es la iglesia del Dios Todopoderoso y no tenemos nada que temer a este mundo, ni a sus amenazas legales, ni a sus amenazas de multa, ni a su censura. Dios es mayor que todo eso. ¿Cómo tú crees que nos está afectando la falta de una predicación bíblica en las iglesias para enfrentar estos problemas? Porque dice la Escritura que Dios nos ha dado pastores, maestros, líderes para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios y ya no seamos como niños que fluctuantes, llevados de todo tipo de doctrina. Mira, Eduardo, lo que define la familia, según el diseño de Dios, está en la palabra. Lo que define la hombría. El otro día hablábamos en el antiguo programa de crisis de masculinidad. Lo que define la hombría está en la palabra. Lo que define la feminidad está en la palabra. Lo que define la paternidad está en la palabra. Lo que define a los jóvenes está en la palabra. Lo que define las aficiones que debemos tener, la conducta, la vestimenta, todo está en la palabra. Nosotros no podemos seguir viendo llegar a nuestra iglesia matrimonios donde la mujer está llevando el rol del hombre, el hombre no cumple sus funciones, donde los jóvenes son cada vez más, más mundanos, y no quiero usar esa palabra de manera despectiva, donde las aficiones de los creyentes de hoy son cada vez más necias, donde la manera de usar el tiempo es necia, donde la manera de usar los recursos es necia, donde el materialismo, el consumismo de esta cultura ha entrado en los corazones y solo buscan éxito material, éxito profesional, éxito en lo financiero, y empiezas a ver llegar las personas con esas cosas. ¿Y qué tenemos? La responsabilidad de enseñarles lo que Pablo dice en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces yo tengo que ir con esa palabra que va a renovar sus mentes día tras día, predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, exhortar, corregir, instruir con paciencia, con amor, para que sea la palabra la que renueve sus mentes y ahora no sean definidos por la cultura, sino definidos por la Escritura. Pero hay una situación, Juan Manuel, y es que muchas personas no confían en la autoridad de la palabra, sino que ven la Biblia como un conjunto de principios morales. Y como tú muy bien nos dices, Dios gobierna a su pueblo por medio de las Escrituras, porque esa Escritura, como tú has planteado, es inspirada por Dios y nos enseña, nos redarguye, nos corrige para instruirnos en justicia. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? La teología liberal, los movimientos liberales han hecho mucho daño a la iglesia, están muy de moda en los 2 últimos siglos. Personas que consideran que la Biblia tiene incluso mitos,
que no creen realmente en los milagros narrados. Yo me encontré un hombre que es teóricamente creyente y me decía que él, por ejemplo, entendía de manera metafórica que Jonás hubiera estado en el vientre del gran pez. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque racionalmente no lo puedo aceptar. Y eso es lo que ha provocado la teología liberal. El movimiento liberal ha provocado que muchas personas cuestionen la veracidad, la inerrancia de la Escritura. Pero yo no. Yo creo en lo que la Escritura dice sobre la propia Escritura. Y Pablo lo dice con mucha contundencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Para mí cada punto, cada coma, cada tilde proviene de la inspiración divina. Entonces yo tengo que entender que ahí no solamente me muestran a un Jesús que era un buen hombre y que yo tengo que imitar su bondad, su misericordia, tratar a la gente con cariño, tener paciencia. No, la Escritura es el consejo de Dios, donde ha revelado su voluntad, pero también ha revelado lo que quiere para nuestras vidas. No solamente ha revelado el Evangelio, no solamente ha revelado su plan de redención, también ha revelado cómo quieren que las criaturas que Él ha creado caminen y vivan. Ha revelado los principios para nuestra vida matrimonial, ha revelado los principios para nuestra vida familiar, ha revelado los principios para nuestra vida financiera, incluso en la iglesia. El Señor no ha dejado que la gente pueda decidir cómo hacer iglesia. Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. Es decir, Dios ha definido toda nuestra vida y nosotros debemos ir a la Escritura y aceptar esa definición como verdadera, buena y perfecta. Y la gente debe entender que la Biblia es inerrante, suficiente y autoritativa. Y no cuestionar eso. Si cuestionamos la autoridad de las Escrituras, la batalla cultural ya la podemos dar por perdida. Es así, es así. Y esas doctrinas deben ser predicadas, pero me imagino que en muchos púlpitos, en muchas iglesias, hay temor de decir estas verdades. Así dice el Señor, o vamos a la ley, al testimonio, vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchos ataques, como tú dices, y muchos pastores, muchos líderes no quieren enfrentar estas situaciones que van a tener frente a ellos cuando decidan predicar la palabra de Dios. Y quizás muchos miembros de las iglesias que están influenciados por esta corriente secularista hasta se vayan de las iglesias. Pero yo entiendo que nosotros debemos ser fieles a Dios como líderes y como pastores, predicando, trazando la verdad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Así es, Eduardo. La realidad es que muchos pastores tienen más interés en ver una iglesia llena de personas y no les importa la fidelidad de la iglesia al Señor. Están más interesados en reunir más gente a cualquier costo. Por ejemplo, cuando hablamos de la modestia de la mujer en el vestir, vivimos en una cultura, Latinoamérica es así, Europa es así, es una cultura del bikini, de la desnudez, de la sensualidad. Y muchas mujeres llegan y te dicen, bueno, eso eran otros tiempos, yo no lo acepto, ahora las cosas han cambiado, no nos vamos a vestir con túnicas. Y te vienen con argumentos de una cultura que las ha contaminado y las ha sensualizado. Y nosotros hemos visto mujeres irse de la congregación porque no quieren llevar un noviazgo bíblico, no quieren llevar una modestia bíblica. Cuando hablas de la sumisión de la esposa al marido o cuando hablas del rol del marido en el hogar, algunos no lo aceptan, algunos no, están tan marcados por la cultura, por el feminismo de nuestro tiempo y tantas otras cosas que no aceptan eso. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos dos opciones: ceder y entonces que se queden y solo predicar buenos valores. Hay que amar, hay que querer, hay que ser buenas personas, hay que ser misericordiosos, hay que ser pacientes. O podemos ser fieles a Dios, aunque eso nos conlleve perder a muchas personas. Pero yo tengo una certeza, Eduardo, y es que los que se van por no aceptar la palabra, dudo de su nuevo nacimiento. Porque si realmente tienen al Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de ellos, es el Espíritu Santo de Dios que inspiró la palabra, el mismo que va a convencer al creyente de la palabra que inspiró. Entonces yo creo que los verdaderos creyentes del Señor, cuando son expuestos con la verdad, puede ser un choque al principio, pero el Espíritu Santo les va a hacer amoldar su vida y responder a esa palabra solo de una manera: amén, amén.
y amén. Sí, pero como hemos dicho, esa predicación fiel a las Escrituras debe empezar desde el púlpito, y los pastores no debemos temer, como veíamos, predicar todo el consejo de Dios, porque no queremos tener la sonrisa de las personas a nuestro alrededor, sino la sonrisa de Dios en nuestros corazones. No sé si me explico. Y ahora se está definiendo el éxito, o sea, las personas con este ataque secular están definiendo el éxito como la iglesia que está llena de personas, y el éxito como Dios lo ve es aquel líder que es fiel en predicar los principios de la palabra de Dios y supervisar que esos principios son aplicados en la vida de los hermanos. Así es, Eduardo. El mayor deseo de un buen pastor debe ser que la iglesia sea fiel al Señor en todas las áreas. Que de cada área de la iglesia, cada familia que entra, reciba la palabra del Señor tal y como está escrita. Que pueda pastorear a las familias de manera que sus vidas se amolden para que le den la gloria a Dios. Para que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, la alabanza, las oraciones, nuestro estilo de vida, nuestros matrimonios, todo sea para la gloria de Dios. Que se quedan pocos, pero son fieles, eso es lo que importa. Al final, el día de mañana, todos esperamos escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. No medimos el éxito como el mundo lo mide por resultados, estadísticas o números. Medimos el éxito como creyentes, como bien decías, mirando al cielo y teniendo paz, sabiendo que estamos siendo fieles a la encomienda que el Señor nos ha dado. Tú sabes que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que Dios se aparte de ella y la deje a merced de sus propios deseos. ¿Tú crees que estamos viviendo eso en Europa y aún en nuestra América? Bueno, Eduardo, cuando nosotros leemos el libro de Romanos y desde el principio vemos que el Señor entrega a ciertas pasiones degradantes a los hombres como, bueno, dar rienda suelta a vuestras pasiones, vemos el resultado de eso. Entonces, a veces también podemos ver cómo los propios seres humanos eligen políticos corruptos o de una política completamente secular y anticristiana, y luego ven las consecuencias. Países llenos de corrupción, de pobreza, de muerte, de tantas cosas. Y al final puede ser el propio juicio de Dios para la sociedad. Alguien dijo una vez que cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da políticos corruptos. Y a mí no me extrañaría que nuestras naciones sean el reflejo de haber dado la espalda a Dios. Todos queremos que mejore la economía, haya menos violencia, haya menos corrupción, haya menos tráfico de drogas, haya menos violaciones, pero hemos dado la espalda a Dios. Hemos dado la espalda a Dios, entonces tenemos lo que merecemos. Tenemos el resultado de los hombres sin los principios de Dios, sin los valores de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, hombres y mujeres dando rienda suelta a sus pasiones. Así que sí, nuestras sociedades son el reflejo de un mundo que le ha dado la espalda al buen, perfecto Dios y creador de todas las cosas. Juan Manuel, tú nos has dado la señal de alarma de lo que estamos viviendo, cómo tenemos esa lucha, esa secularización de la cultura y cómo eso está afectando a las iglesias. Imagínate que haya hermanos, pastores, líderes escuchando este programa y dicen: es verdad lo que dice el pastor Juan Manuel Vaz, yo tengo que cambiar, yo tengo que volver a predicar la palabra, hacer el esfuerzo de predicarla, instruir a los hermanos de la iglesia para conseguir este objetivo, para llegar a la unidad de la fe. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de querer hacerlo, ante la señal de alarma que tú nos has dado, vamos a encontrar muchos inconvenientes. Y a mí me gustaría que tú, ya para finalizar, nos hicieras una descripción de la problemática que vamos a encontrar en este sentido y cómo podemos combatirla. Cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios y sobre todo combatir la batalla cultural, nosotros debemos entender que van a venir persecuciones, van a venir rechazos, vamos a recibir críticas, vamos a recibir personas que amábamos incluso que nos darán la espalda. Vamos a ver cómo personas de nuestras congregaciones se van, vamos a ver cómo personas se levantan contra nosotros, vamos a ver cómo la verdad va a causar divisiones.
La verdad va a causar divisiones. Habrá gente que no va a querer rendirse a la verdad. Habrá gente que va a querer rendirse a la estatua de Nabucodonosor. Habrá gente que le va a tener miedo al horno de fuego de esta sociedad y no va a querer aceptar el desprecio de la sociedad, la persecución o la crítica. Debemos estar preparados a esa realidad. Tenemos unos creyentes hoy en día que me parece que no son conscientes del peso de seguir a Cristo, del costo del verdadero discipulado y del sufrimiento que conlleva muchas veces llevar la verdad de Dios hasta el final. Nuestras iglesias han sido sembradas con la sangre de muchos mártires, con personas que han acabado en hogueras, en la horca, que han acabado degollados por no querer rendirse a la cultura politeísta de su tiempo, por no querer rendirse al emperador de su tiempo y proclamar la verdad hasta los últimos niveles, hasta dar su propia vida. La cuestión es, ¿los creyentes de hoy estarían dispuestos a morir en el Coliseo romano por defender la verdad de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a ir a la hoguera por no rendirnos a nuestra cultura actual? ¿Estaríamos dispuestos a estar en una prisión como Pablo y Silas cantando a medianoche por haber defendido los verdaderos valores sobre la vida y la familia? Nosotros tenemos que saber que cuando alcemos el evangelio y alcemos la verdad, va a llegar la oposición, va a llegar el rechazo. No quieres guerra, no te metas con el enemigo, pero una vez empieces a ir contra la batalla cultural va a ir contra ti también. Y debemos estar firmes en el evangelio. Y por eso creo que no solo debemos predicar, sino que debemos llevar a la iglesia a recuperar una buena vida de oración. Porque lo que realmente reconozco que ayuda más al creyente en su firmeza, junto con la palabra, es comunión con Dios en su vida de oración. Y este es un proceso que tenemos que empezar. Cuando digo proceso, es la instrucción de los hermanos de la iglesia en este sentido. Pero si los líderes no están conscientes de esta realidad, no lo vamos a poder llevar a cabo, porque no van a instruir al pueblo en los principios de la palabra de Dios como tú nos has descrito y enseñado en este programa. A mí me gustaría, en los minutos que nos quedan de programa, Juan Manuel, que tú nos des una exhortación en relación a este tema. Eduardo, yo en el día de hoy apuntaría directamente al corazón de dos áreas. Primero, los pastores. Como bien decías, los púlpitos son la herramienta principal de la iglesia para instruir al pueblo. Porque de nada vale que dos hermanos de nuestra iglesia estén firmes en los verdaderos valores cristianos si el púlpito predica cosas marcadas por la cultura. Necesitamos que los púlpitos vuelvan a la palabra, que los púlpitos sean conscientes de la batalla cultural que enfrentemos y los pastores sean valientes para proclamar el verdadero evangelio y los valores bíblicos. Que no tengan miedo al rechazo y que no tengan miedo a las críticas, que sean fieles al Señor, que puedan mirar al cielo y decir: Señor, todo esto me viene porque he predicado tu palabra, porque no he dicho así dice la cultura, estoy proclamando así dice la Escritura, así dice el Señor. Así que yo primeramente animaría a los pastores a volver a tomar su lugar, a volver a tomar la palabra y levantarla y enfrentar las consecuencias que vengan hasta el final, sabiendo que están siendo fieles a su Señor. Y por otro lado, un sector que yo llamaría al trabajo arduo es a los padres, porque una de las partes más marcadas por la cultura son los niños. Desde los dibujos, la música, las series, la escuela, los niños son bombardeados porque el mundo sabe que son esponjitas que retienen todo y los bombardean con sus ideales, con sus ideologías, sus filosofías. Y yo le diría a los padres: hagan su trabajo. Padres cristianos, cuiden el corazón de sus hijos, cuiden la mente de sus hijos. Cuiden lo que sus hijos escuchan, cuiden lo que sus hijos están viendo, porque ellos están recibiendo un montón de bombas llenas de mentira y ustedes como padres deben luchar esa batalla, influenciando a sus hijos con los valores bíblicos que ha definido el Señor. Ese sería mi llamado, tanto a pastores como a padres cristianos, y eso creo que tendría efectos realmente maravillosos en toda la iglesia. Mi hermano, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos hecho abrir nuestros ojos a esta realidad de cómo la iglesia debe enfrentar la cultura, la batalla cultural en la cual nos encontramos. Gracias a vosotros, Eduardo, por haberme invitado un día más, y realmente oraré en mi corazón, pediré al Señor
que este programa de hoy abra los ojos de muchos y podamos realmente ser más la luz de este mundo, que se vea más esa luz y que se pueda ver más esa sal de esta tierra. Amén, que así sea. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.